Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Volvamos a 1 Corintios capítulo 1 y con suerte avanzaremos bastante, tal vez terminemos el capítulo 2 hoy, pero nuevamente nos gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión y siempre queremos que se sepa que somos solo una clase de Biblia informal. No nos adherimos a ninguna denominación en particular, solo queremos enseñar el libro y sentimos que el Señor lo está bendiciendo con ese enfoque. Y como he dicho tan a menudo, no estoy aquí para criticar o prender a nadie, pero la clave es qué dice el libro y eso. Si está ganando popularidad, así como mi lado opuesto y la fe, más nada. ¿Sabes? Algunas de estas cosas realmente están ganando popularidad. Y así todo lo que queremos hacer es simplemente ver qué dice el libro. Y como también he dicho tantas veces, te sorprenderá cuántas veces la gente dice, bueno, pensé que esto estaba ahí. Bueno, pueden haber pensado eso, pero no es así. Y así es igual de importante darse cuenta de lo que no está en el texto, así como de lo que puedes pensar que está muy bien. Entonces, retomemos donde lo dejamos en nuestro último programa, tal vez en el versículo 27, lo repasaremos una vez más. ¿Recuerdas que te dejé con Moisés y cómo Dios tuvo que sacarlo para convertirlo en un humilde pastor de ovejas y entonces pudo usarlo? Muy bien, el versículo 27, entonces, pero Dios ha elegido las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha elegido las cosas débiles del mundo para avergonzar a las que son poderosas. ¿Lo entiendes? En otras palabras, cuando Pablo llegó nuevamente al Areópago, era solo un vaso débil. Los ojos de esos filósofos, era un charlatán, pero aún así Pablo los sacudió y Pablo es recordado. Hasta el día de hoy, el Areópago, cuando llegas allí, está la placa, no se refieren a esos filósofos, pero fue Pablo, y así Dios fue el ganador una vez más. Muy bien, ¿ahora qué? Versículo 28, continuando con ese mismo pensamiento, Dios usa las cosas más humildes del mundo, cosas que incluso son despreciadas, cosas que el mundo ridiculiza. Esas son las mismas cosas que Dios usa para su gloria y los ha elegido, sí. Y cosas que no son, para reducir a nada las cosas que son. Ahora, creo que el lector promedio simplemente lee eso sin captar su impacto. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que Dios usará las cosas que no son para avergonzar a las que son? Bueno, es la misma línea de pensamiento. Las mismas cosas de las que el mundo ni siquiera es consciente, no son nada en lo que al mundo respecta, no tienen nada que respalde sus credenciales y no son nada a los ojos del mundo exitoso, pero esas son las mismas cosas que Dios usa entonces para avergonzar a los altos y poderosos. Esa es su manera de hacerlo. ¿Está bien? El versículo 29 es la razón de todo, lo cual parece contrario a la lógica. ¿Por qué no debería Dios usar a alguien que tiene todo el talento del mundo? ¿Por qué no debería Dios usar a alguien que tiene un IQ tremendo? ¿Por qué no debería Dios usar a alguien que tiene todo un trasfondo de riqueza, millones y tal vez incluso unos pocos miles de millones para enviarlos en su camino? ¿Por qué no debería hacerlo? ¿Por qué no usó Dios a Moisés cuando era el segundo hombre en Egipto? Bueno, este versículo lo dice todo. Que ninguna carne, que ningún ser humano jamás se gloríe o se jacte ante la vista de Dios. Dios no lo permitirá. Y así, en consecuencia, no usará a personas que aparentemente tienen todas las credenciales correctas
Porque entonces, cuando tienen éxito, ¿qué es lo que estarían propensos a hacer? Mira, que dice, siempre tengo que recordar la primera vez que Iris y yo estuvimos en Israel, fue allá por el 75 y 76, y Israel, por supuesto, acababa de salir de la guerra de los 6 días, eso fue en el 67, y en eso, en un periodo de 7 u 8 años, ya habían avanzado enormemente. No había ninguna de las autopistas como las que ves hoy en día, pero tenían muchas carreteras asfaltadas, había muchos hoteles nuevos en construcción y el lugar estaba prosperando. Salimos del comedor del hotel una noche y este caballero se nos acercó y nos dijo, ustedes son americanos, ¿verdad? Bueno, supongo que eso era obvio, pero él hablaba inglés perfectamente. Y así nos enteramos que había sido criado y educado en Boston, pero había emigrado a Israel. Y entonces él dijo, ¿qué piensas de nuestro pequeño país? Y yo dije, bueno, es simplemente increíble. Solo 7 días después de esa devastadora guerra de 6 días, dije, oh, podemos decir que es asombroso lo que Dios ha hecho. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Dios no tuvo nada que ver con eso. Lo hicimos. Bueno, ves, eso es típico. Eso es típico. Dios no tuvo nada que ver con eso. Lo hicimos. Oh, no, no lo hicieron. Puede que piensen que lo hicieron, e incluso Israel hoy en día pueden pensar que lo han logrado, pero sin el Dios soberano nunca lo habrían logrado. Y de la misma manera con América, América no estaría donde estamos sin la gracia y las bendiciones de Dios, pero el punto aquí es que Dios no utiliza a seres humanos talentosos, ricos o inteligentes porque serían propensos para presumir. Regresen nuevamente a Romanos capítulo 4. Incluso Abraham, el gran hombre de fe, el gran hombre que pudo esperar años y años para que las promesas se hicieran realidad. Sin embargo, fue fe, más nada. No es que Abraham hubiera logrado tanto, no es que Abraham fuera un individuo tan grandioso, pero sobre todo, mira lo que dice Romanos 4, versículo 2. Romanos 4, versículo 2. Porque sí, Abraham fue justificado. ¿Por qué? Obras. Ahora, ¿qué significa eso? Por lo que él podía lograr, por lo que había ganado. ¿Ves? Ahora, si Abraham fue justificado por obras, entonces tendría razón para gloriarse o presumir, pero nunca ante Dios, nadie a presumir ante Dios, mira lo que he hecho. Dios nunca lo permitirá. Ni siquiera con un hombre como Abraham le permitiría llegar al punto en el que pudiera presumir, Dios, ¿te das cuenta de todo lo que he hecho por ti? Dios, ¿te das cuenta de que fui paciente y esperé y esperé y esperé hasta que finalmente tú diste? No, Abraham no pudo hacer eso. De hecho, mientras estaba esperando, fracasó miserablemente, se cayó de cara, ¿ves? Está bien, así que Pablo de la misma manera, a pesar de que había logrado mucho en el judaísmo, cuando Dios está listo para enviarlo a los gentiles, 3 años después de su conversión, ¿sabes qué es él? Él es un don nadie. Ya no está en una posición alta en el judaísmo, ya no es considerado con gran estima por los judíos como estudiante de Gamaliel. Pablo hasta ahora, es solo un don nadie que ha sido reducido a nada. Está bien, ahora otro, 2 Corintios capítulo 12. Aquí está el propio relato de Pablo. Y sabemos que en varios otros versículos se describe a sí mismo como alguien con un discurso despreciable. No era un orador como Apolos. Evidentemente, no era un tipo grande, alto y guapo, que simplemente atraía a la gente. Recuerdo a uno de los hombres. Eso ha significado mucho en mi experiencia de aprendizaje. Era un predicador tremendo. El hombre medía alrededor de 6 pies 4, tan guapo. Como puede ser, siempre se vestía. ¿Qué puedo decir? Perfectamente. Y tenía una voz tremenda. Tenía una entrega tremenda. Y además de todo eso, tenía un conocimiento tremendo de las Escrituras. Y nunca olvidaré una de mis primeras preguntas para él hace muchos años. Creo que Iris y yo nos habíamos casado recientemente y le pregunté algo, y él fue el primero en darme lo que les he transmitido a ustedes una y otra vez.
Siempre que leas algo en las Escrituras, pregúntate primero, ¿a quién estaba dirigido esto? Él era quiero decir, tenía todo lo que se puede ver por fuera a su favor, y él era un gran siervo. Él, creo, falleció la primavera pasada, probablemente tenía unos 90 años, pero siempre he tenido al hombre en alta estima, pero él es uno de los pocos. Ahora mira con qué tuvo que lidiar Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 4. Por falta de tiempo tuvo una experiencia. No estaba del todo seguro de cómo sucedió todo, pero sabe que sucedió. Y así dice, cómo fui arrebatado. Ahora usó la palabra pronombre, pero él es él. Lo está hablando de sí mismo. ¿Cómo fue arrebatado al paraíso, es decir, al cielo de los cielos, o yo? Palabras indescriptibles, lo cual no se le permite a un hombre expresar. En otras palabras, en realidad, escuchó las conversaciones angelicales. Él en realidad vio la misma sala del trono del cielo. Y así dice versículo 5, de tal persona me gloriaría. En otras palabras, fue una experiencia tan emocionante que era todo lo que podía hacer para no presumir de ello. Era humano, ¿ves? Y así dice, de tal persona me gloriaría, sin embargo de mí mismo no me gloriaré, excepto en mis debilidades. Y luego el versículo 6, porque aunque desearía gloriarme. Ahora, ¿qué está diciendo? Es humano. Era todo lo que podía hacer para suprimir ese sentimiento de querer compartir con otros lo que había visto y oído, pero sabía que no se atrevería porque Dios le dijo que no lo hiciera. Y además de eso, Dios tuvo que hacer algo físicamente al hombre para que nunca olvidara que no debía compartirlo. Así que sigue leyendo. Versículo 6. Porque aunque desearía gloriarme o presumir, supongo que esa es la palabra que usaríamos. No seré un tonto porque diré la verdad. Pero ahora me abstengo, para que nadie piense de mí más de lo que me ve como soy o de lo que oye de mí. En otras palabras, es igual que muchas otras cosas. Sobre las Escrituras, si se pudiera descubrir el arca de Noé y exhibirla para que el público la examine, sin duda, esa es. El arca de Noé. ¿Qué haría la humanidad con eso? Harían de ello un santuario y adorarían esa cosa tonta. ¿Ves? De la misma manera con muchas de estas otras cosas, si el hombre pudiera simplemente poner su dedo en ello, lo primero que haría, ya sabes, el mundo haría una fila para llegar a su puerta y estarían adorándolo. Pablo está diciendo lo mismo. Él dijo, si se me permitiera compartir lo que vi y oí en esa experiencia, la gente estaría cayendo a mis pies tratando de adorarlo. Así que dice, no me atrevo. Está bien, ahora entonces, para mantenerlo humilde, ¿qué hace Dios? Y no sea que me exalte, gran medida. En otras palabras, no sea que llegue al punto en que la gente intente adorarlo por lo que he visto y oído. No sea que me exalte en gran medida por la abundancia de las revelaciones. ¿Ves eso? Se me dio una espina en la carne. Ahora imagino que cada uno de ustedes en algún momento ha tenido una espina y simplemente te molestan. ¿Te molestan hasta que finalmente puedes deshacerte de ellas? Está bien, a Pablo se le dio una espina que lo molestaba constantemente como un recordatorio constante. Pablo, repitas estas cosas. No te infles de orgullo. No intentes revelar al mundo todo lo que te he mostrado. Entonces dice, se me dio una espina en la carne, el mensajero de Satanás. Ahora tienes que detenerte un momento. ¿Acaso Dios alguna vez inflige incomodidad o dolor él mismo? No lo creo. ¿Pero a quién permite Dios que lo haga por él? El mismo diablo. ¿Recuerdas a Job? ¿Dios no le infligió eso a Job? ¿Quién lo hizo? Satanás lo hizo. Y Dios lo limitó. Dios dice, está bien, Satanás, puedes tocarlo, pero no puedes quitarle la vida. Puedes hacer esto, pero no puedes hacer aquello. Está bien, ahora de la misma manera aquí. Dios no puso la espina en su carne. Él hizo que Satanás o un mensajero de Satanás me abofeteara
Y aquí de nuevo está la razón. No sea que me exalte. Más allá de lo que debería. En otras palabras, Pablo está diciendo, todo esto me pasó para recordarme que no soy quien me gustaría pensar que soy. Sigo siendo un nadie. ¿Ves? Y eso es lo que cada uno de nosotros somos. En nosotros mismos somos un nadie, pero el lado opuesto es en Cristo. Entonces, ¿qué? ¿Nos convertimos en alguien absolutamente? ¿Bien? Regresa a 1 Corintios, versículo 30. Pero Pablo dice de él, ¿estás en Cristo Jesús, quien de Dios ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención? ¿Qué más podría esperar cualquier hombre o cualquier mujer? Ahora, aquí de nuevo, el mundo piensa que esto es una tontería. El mundo piensa que tener la certeza de la redención es simplemente una tontería. El mundo ciertamente no quiere nada de la santificación y la santidad. Eso simplemente no es lo suyo. Siempre tengo que recordar a una querida dama que comenzó a invitar a sus vecinos a un estudio bíblico. Y ellos simplemente dijeron, oye, espera un momento, no estamos en esas cosas. Bueno, eso es típico. Y le dije, no te sorprendas. Le dije, podría haberte dicho antes de que preguntaras que eso es lo que ibas a obtener. Está bien. Pero el versículo 31 que, según está escrito, y de nuevo, vuelve al Antiguo Testamento. En Jeremías creo que es, según está escrito, el que se gloría. Ahora recuerda qué palabra estoy usando para gloria. Presumir, ¿ves? Jactarse es la palabra que usa Pablo. Eso, según está escrito, el que se jacta, o presume, o se gloría, que solo se gloríe en una área. ¿Y qué es el Señor? Sin Él no somos nada, absolutamente nada. Ninguno de nosotros lo somos. Pero en Él, en su poder, ninguno de nosotros tiene idea de lo que podemos lograr. Podemos sacudir este viejo mundo hasta sus cimientos si simplemente nos atreviéramos a dar un paso de fe y serlo. Bien, ahora pasemos al capítulo 2. Y aquí llegamos a este concepto del que les hablé. Un comentarista mencionó acerca de los corintios que estaban basados en varias sabidurías. La sabiduría de este mundo se enfrenta a la sabiduría de Dios. Bien, ahora Pablo nuevamente se está usando a sí mismo como ejemplo, porque él es el ejemplo principal y yo, hermanos, cuando vine a ustedes, ahora miren esto, no vine con la excelencia. ¿La habla o de la sabiduría? Declarando ante ustedes el testimonio de Dios, porque he decidido no saber nada entre ustedes, excepto a Jesucristo y a Él crucificado. En otras palabras, Pablo no vino a Corinto. No se presentó en el Bema, que en Corinto era algo así como la plaza del pueblo, y donde todos los filósofos se subían al escenario y comenzaban con su filosofía. Pablo no vino con todo el conocimiento de los clásicos griegos, Homero, Platón y todas esas cosas. Eso no significaba nada para Pablo. Ni siquiera no creo que él haya ensayado todo su conocimiento del Antiguo Testamento. Podría haberlo hecho. Pero no creo que en Corinto, esta ciudad gentil salvaje y malvada, Dios siquiera permitió que Pablo usara su trasfondo judío. Pero él sigue adelante y solo tiene un mensaje. Y es el mensaje que casi se ha olvidado hoy en día. Muy raramente se escucha, simple y claro. El Evangelio es que Cristo murió por los pecados del mundo. Que Él murió por mí y que Él murió por ti. ¿Ya no escuchamos eso tanto? Está eludido. Se acercan. Recuerdo que hace años fui al funeral de una vecina. Y la única razón por la que quería ir era, había escuchado que esta iglesia en particular tenía un predicador tremendo. Y quería escucharlo por mí mismo. Y él tuvo un sermón tremendo. Y trajo a toda esa enorme iglesia llena de gente, muchos de los cuales estoy seguro nunca habían escuchado el Evangelio, y con una tremenda oportunidad de dejar que cientos de personas escuchen el simple mensaje de salvación, y después de eso grandioso. ¿Cómo lo llamaría? ¿Un sermón elocuente?
justo cuando llegó al umbral del plan de salvación, ¿qué crees que hizo? Dejó caer la pelota, simplemente la dejó caer y simplemente me fui desanimado. Pensé, ¿cómo es posible? ¿Podría un hombre tan elocuente y conocido por ser un gran predicador atraer a una gran multitud de personas al lugar donde todo lo que tenía que hacer era predicar a Cristo crucificado, y lo arruinó? Y escucha, eso está sucediendo con demasiada frecuencia. No digo todos, pero digo que sucede con demasiada frecuencia. Y aquí es donde el apóstol lo deja tan claro, que a pesar de que estaba en una ciudad que estaba completamente atrapada en la filosofía, si él hubiera podido entrar allí, sí. Y si hubiera citado a Platón y a todos los más escritores clásicos griegos antiguos, habría tenido una multitud empujándose a su alrededor, pero no lo hizo. Nunca olvidaré hace años un caballero que ayudé a sacar de casi el mismo tipo de trasfondo. Un día se acercó y me dijo, dijo, si pudieras simplemente sanar a la gente, tendrías miles viniendo a tu reunión. Lo sé, pero ves, eso no es lo que hizo Pablo. Pablo no vino anunciando una gran reunión de sanación. Pablo no vino diciendo, oye, vamos a filosofar, hoy vamos a tratar con los clásicos. ¿Qué hizo él? Simplemente le señaló con el dedo y dijo, ustedes son pecadores. Cristo murió por ti, Él te ama, créelo. ¿Y qué pasó? Hola, una asamblea de creyentes. Oh, carnal. Tenían un largo camino por recorrer, pero Él los llama mis hermanos. No me importa lo que diga la gente, Él los llama. Mis hermanos. Y como vimos en el primer programa cuando llegamos al versículo 7 y 8, si el Señor hubiera venido ese día, todos se habrían ido. No solo parte de ellos, todos se habrían ido. Está bien, ahora entonces, el versículo 3. Y Él dice, estuve con ustedes en debilidad y en que... ¿Recuerdas a la señora de la que te hablé hace un momento? Ella iba hasta la puerta y tocaba. Ella dijo, mis rodillas temblaban y yo temblaba de miedo. Eso es típico. Dije, no te alarmes. Eso es típico. Así era el apóstol. Vivía con un miedo constante de cómo lo recibirían. ¿Qué harán con mi predicación? ¿Qué van a hacer conmigo? Y vivió para descubrir lo que muchas veces le hacían. Lo golpearon, lo metieron en prisión, lo arrastraron como si estuviera muerto, lo apedrearon, pero nunca dejó de predicar ese evangelio simple. Verso 4, mi discurso y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de la sabiduría humana, sino que lo que él habló fue en la demostración del Espíritu y del poder. Como dije hace un momento, en otro lugar, no vamos a tomarnos el tiempo para buscarlo. Hablando de sí mismo, dijo que dicen que su discurso es despreciable. En otras palabras, tal vez no usó la gramática griega más perfecta, no lo sé, pero había algo en eso que no era un orador pulido, como Apolos, o como algunos de los otros filósofos griegos, y tuvo que superar eso. No, él no lo hizo. El Espíritu de Dios lo hizo, y es lo mismo con cada uno de nosotros. Puedes decirle una palabra a alguien, y puedes pensar que nunca va a significar nada, pero ya sabes, siempre tengo que pensar que es AC. ¿No es así? Cuando él pone el pequeño mensaje en la botella y la lanza al océano y la otra cosa se aleja, y luego pronto aquí viene de vuelta. Oye, escucha, ese somos nosotros. Ese somos nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es plantar una semilla de vez en cuando, y al igual que el viejo hace, la botella va a salir, va a lograr algo y un día volverá. Quizás no en esta vida, pero algún día te vas a enterar de ello. ¿Está bien? Verso 5. Eso. Huyó. Que fue... No todas sus obras todavía... No estaba muy orgulloso de eso, pero estaba orgulloso de su fe. Y ya sabes, creo que puedo identificarme con eso. Ahora conozco a personas. Han escuchado nuestro programa. Se han convertido en creyentes. No sé cuán lejos han avanzado en su camino cristiano, pero solo escucharles dar su testimonio. Tuve una querida dama, hace no mucho tiempo, que vino de segunda mano.
Pero un amigo me dijo, ella dijo, vi 15 minutos de ese programa y ella dice, el Señor habló a mi corazón y me salvó de una vida que no era nada buena. Pero ves, esto es lo que Dios hará si simplemente, ¿qué? Nos arriesgamos un poco. Eso es lo que tenemos que hacer. Tienes que arriesgarte un poco, poner tu cuello en la línea. Y eso es a lo que se refiere el apóstol aquí, ¿ves? Que no vino con palabras persuasivas, sino en el poder del Espíritu. Verso 5, ahora aquí es donde estamos. Para que tu fe no se base en la sabiduría de los hombres. ¿Por qué estoy enfatizando eso? Porque aquí es donde hay demasiado de eso hoy en día. La gente está dispuesta a escuchar a alguien que aparentemente tiene todas las respuestas a los problemas del mundo, o tal vez tienen todas las respuestas sobre la ciencia y la religión. Mira, ese no es el lugar donde ponemos nuestra fe. Ponemos nuestra fe en el Evangelio, en la palabra de Dios, ¿ves? Y a partir de eso, entonces, Dios comenzará, por supuesto, a expandir nuestro conocimiento. ¿Está bien? Que tu fe no se base en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, nuevo, volviendo a nuestras observaciones iniciales. En este libro de Corintios, cuando estas personas inmorales, groseramente inmorales, fueron salvadas de ese estilo de vida malvado, se les dio toda la gracia de Dios que alguna vez tendrán. Pero, ¿qué les esperaba aún? Crecimiento. ¿Ves? Crecimiento. Comenzaron casi como pequeños polluelos, pero estaban bajo la gracia de Dios, y en esa gracia van a crecer. ¿Ves? Y estoy seguro de que Pablo finalmente vio el día en que la iglesia de Corinto había crecido bastante, un largo camino, pero en este momento todavía están ahí, en estado embrionario. Todavía son solo polluelos. Ahora, en el próximo verso, es hora de parar. Versículo 6. ¿Cómo es eso? Hablamos de sabiduría. Ahora, ¿recuerdas lo que dije? Un comentarista dijo, este libro de Corintios está tan enfocado en la sabiduría de los hombres frente a la sabiduría de Dios. Espero que lo estés viendo ahora. La palabra sigue apareciendo. Pero Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que son perfectos. Oh. Ahora, ¿recuerdas lo que significa la palabra perfecto en tu Biblia? Maduro, no perfecto o sin pecado, sino que habían alcanzado la madurez. Ahora, aquí de nuevo eso casi contradice lo que el hombre ha estado diciendo. ¿Por qué les llama perfectos a estos creyentes carnales, débiles? Corinto. Bueno, ya te lo he dicho. Estaban en toda la gracia de Dios que jamás tendrían. Y esa gracia era suficiente. Y así, él dice, hablamos este tipo de sabiduría entre los que son maduros. Sin embargo, no es la sabiduría de este mundo. Y de nuevo está volviendo a los filósofos. No es la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes y gobernantes de este mundo, que vienen a nada. Pero, por otro lado, hablamos la sabiduría de Dios en secreto. Recuerda, Pablo siempre está revelando secretos, incluso la sabiduría oculta que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de este mundo. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.